Bueno, saben que en estos días estuve estudiando el libro de Lucas y hoy quiero hablar de una historia que sucede cuando Jesús entra a una ciudad que se llama Capernaum. Y entró ahí en ese lugar y ahí en ese lugar dice la Biblia que pudo hacer muchos milagros. Y saben, me pareció curioso el significado de Capernaum. El nombre de esa ciudad significa lugar de consolación. Entonces, ahí en ese lugar muchas personas pudieron recibir grandes milagros de parte del Señor, ¿sí? Y el milagro que hoy vamos a hablar, o la historia que vamos a hablar, sucedió justamente ahí. Y fue parte de muchos milagros que Jesús hizo ahí. Ahora, quiero que leamos esta historia, que yo sé que usted la conoce, y quiero que mientras la leemos, usted pueda visualizar los detalles. Mientras leamos esta palabra, usted pueda poner su atención en los personajes, en lo que está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque hay un detalle en esta historia que me pareció muy curioso y es en el cual hoy quiero centrar este mensaje. Amén. Entonces vamos a leerlo. Yo le pido que ponga mucha atención en esta historia. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Qué significa Capernaum? Ciudad de consolación. Muy bien, muy bien. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Esto es sumamente interesante porque él era un romano y estaba enviando a unos judíos, ¿no? A unos ancianos. Es muy interesante. Dice: rogándole que viniese a su casa y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, los ancianos, y le rogaron. Miren, esto es muy interesante. Y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús entonces fue con ellos, es decir, iba para la casa del centurión. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, otro grupo de personas, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y miren lo que pasa aquí. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, o sea, los dos grupos, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. ¿Cuántos han leído esa historia? Hay muchos detalles en esta historia que son muy conocidos y que son muy predicados siempre que se habla de esta historia. Por ejemplo, uno de los detalles más importantes es que Jesús se asombró de la fe del centurión. Jesús exaltó la actitud que él tuvo, su confianza en el poder de la palabra del Señor. Y piense por un momento cuántas veces hemos escuchado esta historia y le hemos pedido a Dios que danos, Señor, la fe del centurión. ¿Cuántos quieren la fe del centurión? La fe que tiene esa confianza en la palabra de Dios, y cuando escuchamos esto nos gustaría tener esa fe, ¿verdad? Esa actitud. Sin embargo, hay algo muy curioso e interesante en esta historia. Hay un detalle que cuando yo estaba leyendo esto, a mí en lo personal me generó muchas preguntas. Y ese detalle, ¿saben qué? Lo puede cambiar todo en esta historia, ¿sí? Puede dar una mirada nueva a esta historia tan conocida. Este detalle puede como también oscurecer un poco el brillo de esta historia, ¿sí? No sé si notaron cuál es ese detalle. Yo lo veo como el otro lado de la historia que tal vez muchos no han notado. Yo siempre he leído esta historia, pero nunca me había fijado en lo que les voy a contar hoy. Y es un lado que la verdad de la historia me parece muy triste. Y es algo muy parecido a lo que hoy en día está pasando en muchas personas, en la iglesia de Cristo, en muchos líderes y en muchos cristianos. Amén. ¿Cuántos saben de qué voy a hablar? ¿Ya más o menos alguien se dio cuenta? ¿No? Bueno, ahora, antes de entrar al punto,
yo sí debemos reconocer primeramente lo que sí pasó, que es algo tremendo en la historia, y debemos seguirlo predicando. Sí es verdad que el milagro ocurrió y fue totalmente asombroso. El siervo del centurión no sabemos qué tenía, pero fue sanado por la palabra de Jesús y todo fue fruto a la fe del centurión. Y eso hay que reconocer y debemos seguir buscando esa fe. Incluso Jesús se asombró de esa fe. Pero aún así hay un sinsabor en la historia. ¿Cuál creen que es el sinsabor en la historia? ¿Quién me dice? Va por ahí. A mí lo que me llamó la atención, el sinsabor de esta historia, es que el centurión no tuvo un encuentro cercano con Jesús. No pudo conocer cara a cara a Jesús, no pudo entrar en su casa. ¿Sí? Y no porque Jesús no quisiera, Jesús estaba dispuesto a entrar a su casa. De hecho, ¿qué estaba haciendo Jesús? Iba camino a su casa, pero finalmente no pudo entrar. Y eso deja como un vacío en la historia, algo quedó inconcluso. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera entrado a la casa del centurión? Ahora, es tremendo que Jesús se sorprendiera de la fe del centurión. Yo creo que Jesús también quería conocerlo. Le habían hablado tanto de él. Yo creo que Jesús quería sentarse a la mesa como lo hizo con Zaqueo. Pero saben que no fue así, porque el centurión, ¿qué hizo? No se lo permitió. Y la pregunta es, ¿por qué el centurión evitó el encuentro con Jesús? ¿Por qué el centurión evitó la cercanía con Jesús? Porque como ya les acabé de decir, la culpa no fue de Jesús. Este hombre, el centurión, tristemente evitó que llegara Jesús a su casa. Y entonces surgen aún más preguntas. ¿Cuántos les gusta hacerle preguntas a la Biblia? Esa es la idea cuando estudiamos la Biblia. Usted anote, se haga preguntas. Y me surgieron muchas preguntas. Y la primera es esta: ¿es suficiente tener fe sin tener cercanía con Jesús? ¿Ustedes qué creen? ¿Es suficiente? Cambio. Amén. ¿Sí? Bueno, gracias, pastor. Dice, ¿es suficiente tener fe sin tener cercanía con Jesús? Y la otra pregunta es, ¿por qué el centurión interrumpió el encuentro con Jesús? Porque al final se arrepintió de que él llegara a su casa. Y lo tercero es, ¿y por qué además buscó intermediarios que le ayudaran a convencer a Jesús que fuera a su casa y no fue él personalmente? ¿Ah? ¿Sí ven que la historia comienza como a tomar otro nivel? Y por eso hoy quiero hablar, porque me llamó la atención esta última pregunta: ¿por qué buscó intermediarios que le ayudaran a convencer a Jesús de que fuera a su casa? Y no fue él personalmente. Y por eso hoy quiero hablar del título de esta charla que le puse: el peligro de una fe sin cercanía. ¿Sí? El peligro de una fe sin cercanía. Wow, me gustó, súper, la verdad. Bien ahí. Entonces vamos a ver por qué la fe sin cercanía no es suficiente. ¿Sí? Se necesita la cercanía con Jesús para que Él cambie nuestras vidas, porque eso es lo que Jesús busca, una relación personal con cada uno de nosotros. Pero hay muchos hoy en día que quieren el milagro, pero no la cercanía con Jesús. ¿Sí? Y yo quiero darles un ejemplo de eso, porque eso viene desde la época de Jesús. ¿Ustedes saben la historia de los 10 leprosos? ¿Se acuerdan de esa historia? Está en Lucas 17. Miren lo que pasó acá. Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Estaban dónde? Lejos de Jesús. Y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué estaban diciendo? Tú puedes sanarnos, ten misericordia. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Y acá está lo tremendo. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias.
y lo tremendo es que ese leproso era samaritano. Un dato muy importante. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Saben qué? Los otros 9 tenían fe, pero no querían cercanía con Jesús. Esa es la respuesta. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Entonces yo quiero enseñarte algo. Puedes ver en esta historia un cuadro exacto, una relación con lo que estamos hablando hoy. La fe puede alcanzar el milagro, pero la cercanía con Jesús trae salvación. Amén. La fe puede alcanzar el milagro, pero la cercanía es lo que trae la salvación. Este hombre logró su milagro de sanidad, pero al acercarse a Jesús también fue que su fe lo llevó a ser salvo. Entonces pensemos por un momento, ¿no será que lo que está pasando en este tiempo es que a la final para muchas personas es más conveniente recibir el milagro y seguir con su vida igual que caminar con Jesús, que tener una cercanía con Él? Ahora, para profundizar un poco en esto y entender mejor lo que estamos hablando, quiero que volvamos a la historia del centurión, ¿sí? Y yo quiero que estudiemos algo importante sobre el centurión. Ustedes saben que para llegar a ser un centurión romano se necesitaba ser un hombre con muchas cualidades. O sea, un centurión era una persona realmente que tenía cualidades especiales. De hecho, en la mayoría de la Biblia se habla muy bien de los centuriones. Y si usted lee algunos libros que hablan de esa época, los centuriones eran personas que eran disciplinadas, que eran buenos estrategas, que tenían un buen liderazgo. Los centuriones eran responsables, eran muy buenos administradores, eran confiables, pero además de todo eso, vemos detalles en la historia, por ejemplo, que me llamaron la atención, como que el centurión era bueno con su siervo. Había compasión en él hacia su siervo que estaba enfermo, hacia su esclavo. Eso era muy raro. Un romano teniendo compasión, para un romano eso era una debilidad, pero él era compasivo con su siervo. Y además, un dato no menor, siendo romano se llevaba bien con los judíos. Y si te fijas en los detalles, vemos que incluso los judíos que le hablaron muy bien del centurión a Jesús. Le hablaron muy bien. Él se llevaba bien con los judíos. ¿Por qué? Porque tenía argumentos a favor con ellos. Recuerde que aunque él era romano, la Biblia dice que él había ¿qué? Construido una sinagoga para ellos. Les había construido una sinagoga. Verso 4 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué le estaban diciendo? Mira, Jesús, Él ama a nuestra nación, parece que cree en el Dios de Israel, es digno de que le concedas lo que está pidiendo. Pero lo interesante realmente es que aunque el centurión tenía todo bien en apariencia, era un gran hombre, disciplinado, compasivo, generoso, tenía la gracia y el favor de los judíos, de toda la gente. Lo interesante es que parece que había algo a nivel interno de él que no estaba bien, que le producía inquietud de encontrarse con Jesús, como que había algo dentro de él que le impedía, como que no se sentía seguro si se debía encontrar o no con él. Algo por lo cual él al final interrumpió el encuentro con Jesús. Y yo quiero que piensen esto. Muchas veces, aunque hay muchas personas que por fuera aparentan estar bien, ser buenas personas, ayudar a los demás, siempre están sonriendo, abrazan a la gente, puede haber algo interno dentro de nosotros que no se ve, que impide, que pone una barrera, que nos detiene para ir y buscar a Dios, para ir a buscar a Jesús, para tener una relación cercana con Él. ¿Saben cuál es el problema con esto? Que si no descubrimos, si no reconocemos qué es eso que hace que evitemos la cercanía con Jesús y lo tratemos en nuestra vida, lo confrontemos, a la final eso nos va a terminar haciendo perder la oportunidad de conocer a la persona más maravillosa de este universo que se llama Jesucristo.
Amén. Porque si tú te fijas en la historia, es muy curioso lo que hizo el centurión. Piensa en esto: después de que él había enviado a los ancianos judíos a llamar a Jesús para que fuera a su casa, parece que él estaba motivado con que Jesús viniera a sanar a su enfermo. Dice la palabra que repentinamente después, cuando Jesús estaba cerca, ¿qué hizo? Envió otro grupo de amigos para detenerlo. ¿No es raro eso? Miremos el versículo 6, dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren cómo después de que lo mandó llamar y que convencieron a Jesús, yo creo que Jesús estaba, wow, voy a conocer a este hombre, qué tremendo. Algo pasó en la mitad que lo hizo cambiar de opinión. ¿Saben qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? ¿Saben qué fue? Un pensamiento. Diga conmigo, un pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Hay muchos pensamientos que nos roban grandes oportunidades. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que usted piensa. ¿Cuál era el pensamiento que puso una barrera de él con Jesús? ¿Cuál fue? ¿Qué era lo que él pensaba? No soy digno. O sea, él se motivó, pero cuando venía Jesús lo vio y dijo: no soy digno. Él creía que no era digno de él, pero además él también creía que su casa tampoco era digna de él. No es mi casa, por favor, no hagan célula. ¿Sí? No, qué pena con el Señor. ¿Sí? Yo no soy digno de que Él me conozca. Ahora, no sé si esto les parece familiar, pero cuando yo estaba viendo eso, yo comencé a ver que muchas personas piensan así, y muchos incluso pensamos así todavía, o pensamos así. A mí me ha pasado mucho que cuando yo invito a alguien a la iglesia, dice: ¿para qué voy a la iglesia si yo no he podido cambiar? Yo no soy digno de que Dios, de encontrarme con Dios. No soy digno porque no he podido abandonar un pecado, no he podido cambiar. ¿O cuántos hemos invitado a un encuentro? ¿Cuántos han ido a encuentro la otra semana? ¿Cuántos hombres? Amén, felicitaciones. Pero hay muchos hombres que se motivan a ir al encuentro, pero luego se acuerdan de sus problemas y dicen: ¿saben qué? No me siento preparado a ir al encuentro. No soy digno de ir a buscar a Dios así. Cuando esté mejor, voy a buscar a Dios. Eso es como cuando usted tiene una enfermedad y le dice al médico: cuando me sienta mejor voy a venir a buscarlo. ¿Sí? No soy digno de que me revises. Me da pena. Mejor cuando me recupere vengo, así me encuentras bien y bien, me voy a sentir bien. O otra gente que dice: ahora me siento indigno de acercarme por la situación en mi matrimonio. Tengo muchos problemas en mi matrimonio y en mi casa también, y no soy digno. Y usan otra palabra: no quiero ser hipócrita. ¿Sí? Ahora, puede que esa forma de pensar suene muy piadosa, suene muy humilde, ¿cierto? Pero ese es un pensamiento que aleja a las personas de Jesús. Y además es un pensamiento que no interpreta lo que dice la Biblia, que no entiende cuál es la misión de Jesús, el por qué Jesús vino al mundo y por quiénes vino al mundo. ¿Sí? Miremos que la indignidad tiene un significado tremendo. La indignidad es el sentimiento de vergüenza. Cuando alguien se siente indigno es porque siente vergüenza de sí mismo. Siente poco valor hacia sí mismo. Es un sentimiento que expresa que no tenemos mérito alguno para poder llegar a un lugar o obtener algo. Es cuando sabemos que hemos hecho actos reprochables y no merecemos nada bueno. Eso es indignidad. Es la sensación, y esta fue la que más me llamó la atención, de que nos sentimos sucios. Entonces, cuando leí y estudié esto, me dio mucha tristeza, la verdad, porque me puse a pensar: el centurión fue un hombre con una fe tremenda y de un entendimiento profundo de la autoridad de la palabra de Jesús para obrar milagros, pero al mismo tiempo no se atreve a acercarse a Jesús, no permite que Él se acerque a su casa porque se siente sucio, porque siente que vale poco, porque se siente indigno. Y saben que no entendió que la única esperanza que tenía para cambiar su vida, para encontrar valor, para enmendar sus errores, para limpiar su vida, no era el esfuerzo personal.
si no era un encuentro con Jesús? Amén. En resumen, el centurión tenía un sentimiento de rechazo hacia él mismo, porque se avergonzaba en secreto de quién era, y por eso pensaba que Jesús también lo iba a rechazar. Y eso es lo que el limitante más fuerte de acercarse a Jesús, que como pensamos que nosotros nos rechazaríamos a nosotros mismos, o otros nos rechazan, Él también nos va a rechazar. Pero ese pensamiento no interpreta lo que la Biblia habla de Jesús. ¿Y sabe todo esto qué nos enseña? Que podemos declarar cosas tremendas de Dios, creer que Dios es poderoso, que Él es hacedor de milagros, que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos hemos cantado esa canción acá? Nada es imposible. Podemos cantarla con todo el corazón, pero al mismo tiempo temer a la cercanía con Dios. Porque tal vez cometiste un error hoy o ayer, o te descachaste o pecaste, o porque has incumplido una promesa a Dios. Entonces no te sientes digno para entrar en el secreto y buscarlo. ¿Y sabes qué? Siempre el enemigo aprovecha todo esto. Aprovecha el pecado, aprovecha los errores, aprovecha las promesas incumplidas para, ¿saben qué? Acusarte y decirte: tú no eres digno de buscar a Dios. Hace que nos sintamos avergonzados, que pensemos que no merecemos su ayuda, que no merecemos su amor, a tal punto que evita que lo busquemos. Y es más, ¿saben qué hace el enemigo? Nos lleva a escondernos de Dios. ¿Recuerda lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron después? Se escondieron. ¿Usted cree que Dios no sabía que habían pecado y Dios salió, y no salió con un rifle a buscarlos, sino: ¿dónde están, hijos? Los quiero buscar. Y ellos estaban escondidos porque había algo que ya no los hacía dignos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y esa es la historia de la humanidad desde ese momento: escondernos de Dios toda la vida. Ay, ahí viene mi amigo que me invitaron a la iglesia. Dígale que no estoy, que me toca trabajar. Dígale que no tengo tiempo. Hoy van a hacer la célula. Uy, no. O sea, comenzamos a inventar excusas, pero la realidad es que en el fondo tú sabes que no te sientes digno para sentarte a la mesa con Él. Pero yo quiero decirte algo tremendo que encontré en el libro de Apocalipsis. Cuando uno dice Apocalipsis, qué miedo. No. Es un retrato de lo que la iglesia está viviendo y para qué vino Cristo. Y respecto al acusador que tanto te preocupa, quiero enseñarte lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Esa voz se dio en el cielo cuando Jesús llegó a la tierra. Vino el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Qué dijo Jesús? Hoy el reino se ha acercado a vosotros. Y dice: y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué? El acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si el centurión se hubiera encontrado con Jesús, el acusador habría sido echado fuera de su vida. Amén. Pero desafortunadamente no fue así. Y muchos prefieren seguir teniendo cercanía con el acusador que teniendo cercanía con Jesús. Si estás con el acusador, él te va a llevar siempre a alejarte de Jesús. Pero si estás con Jesús, Él echa para siempre de tu vida al acusador. Amén. Entonces el centurión perdió la oportunidad de tener una relación cercana con Jesús que transformara su vida. Perdió la oportunidad de que Él entrara en su casa, de que se sentara a su mesa, de que pudiera abrir el corazón con Jesús y hubiera podido ser sanado, hubiera podido ser curado de todas sus heridas, de orfandad, de lo que sea. Otra consecuencia de este pensamiento fue que el centurión prefirió enviar mediadores para que él no viniera a su encuentro porque se sentía indigno. Y hoy en día muchos siguen con los mediadores. Ay, líder, busque a Dios usted y me trae la palabra en la célula. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué dice. No, o sea, está bien, Dios puso maestros, pastores para que te compartan el alimento, pero siempre estamos buscando mediadores.
ore por mi mamá que está enferma. No, no tengo tiempo. Bueno, cuando pueda. Y la mamá enferma y tiene que esperar a que venga el pastor o el líder. Tú también puedes orar por ella mientras tanto. Pero ¿saben qué es lo que no nos hace orar por una persona? Que nos sentimos indignos para orar. ¿O no? ¿O no? Yo quiero hacer un paréntesis acá y explicarte la buena noticia del Evangelio. ¿Cuántos quieren saber qué es el Evangelio? Es que nosotros no necesitamos un mediador para con Jesús. Él es nuestro mediador frente al Padre. Nosotros no podíamos presentarnos delante del Padre porque nuestro pecado nos hacía indignos, pero la buena noticia del Evangelio dice que Jesús vino a nosotros y por medio de su sangre pagó el precio por nuestros pecados, y todo aquel que se arrepienta y entregue su vida a Él, por más indigno y pecador que sea, su sangre nos limpia, nos cubre para entrar en el trono de Dios totalmente justificados, y Dios nos ve como si nunca hubiéramos fallado. ¿Sí sabían eso? Ese es el Evangelio. También en esta historia del centurión identifiqué que el error del centurión, y es el error de muchos de nosotros, es que no confrontamos nuestros pensamientos con la verdad. ¿Sí? Piense en esto. Piense un momento en esto. Yo decía, pero ¿cómo el centurión no pensó en esto? Si fuera verdad lo que él pensaba, que no era digno, ¿hacia dónde se dirigía Jesús? ¿Hacia dónde? Es como esos esposos que le dicen, o esas esposas que dicen al esposo, mi amor, ¿me amas? A ver, llevamos 50 años de casados. Me levanto todos los días a las 6 para que vivas con todo lo que... O sea, ¿sí me hago entender? ¿Será que todavía quieres estar conmigo? Bueno, llevo 20 años contigo, ¿para dónde más me voy a ir? ¿Cierto? Entonces lo mismo el hombre, ¿será que soy digno? Señor, ¿para dónde va Jesús? Para su casa. Es la verdad. ¿Sí? Entonces, si fuera verdad, Jesús no estuviera camino de su casa. Entonces quiere decir que si Jesús venía en camino es porque Jesús lo veía con amor y no con rechazo, y tenía un propósito para él. Y yo te quiero decir algo a ti en este día. Si lees los evangelios, Jesús siempre se acercó todo el tiempo a ¿quiénes? A los indignos. A los indignos, a los esclavos del pecado, a los cautivos, a los leprosos. Los tocó a un leproso. ¿Qué más indigno era un leproso? Que tenía que llevar una campana para no acercarse a nadie. No era digno ni siquiera de tocar una ciudad. A los endemoniados. Él fue solo a encontrarse con el indigno del endemoniado. De hecho, él llamó a un publicano a que estuviera con él. Incluso es que es fuerte cuando uno comienza a estudiar la palabra, porque recordemos la mujer traída sorprendida hace 5 minutos en el acto de adulterio. No era digna. Pero eso está en Juan 8:31, no lo voy a leer, pero anótelo. Pero Jesús se acercó a ella y no levantó una piedra contra ella. Otros tenían una piedra y Jesús dijo, ok, el que esté libre de pecado, el que se crea digno, que tire su primera piedra. Y saben que ahí todos comenzamos a darnos cuenta de que no hay nadie digno. Ni siquiera porque hace una semana no cometes un error no te hace diferente. No hay nadie digno. Y por eso Jesús le dijo, no peques más y vete. Ahora, Jesús vino por ellos, por los indignos, para traer libertad y sacarlos de la cautividad en la que viven. Ahora pregunta, yo quiero hacer una pregunta en esta tarde, en esta mañana. ¿Qué te ha hecho sentir indigno delante de Jesús? Que aunque tú crees en Dios y tienes fe que Él es poderoso, hoy estás lejos de Él. Vienes a la iglesia, pero en la semana no te acercas a Él. Vives una fe sin cercanía. Pregunta, ¿vives una fe sin cercanía? Mire, preste mucha atención a lo que quiero decirle. Algo más en este punto quiero decirle, y es,
todos nosotros podemos perder grandes oportunidades por no acercarnos a Dios, por no acercarnos de una manera personal a Jesús. Y yo quiero advertirte algo. Hoy en día hay muchos cristianos que viven una fe sin cercanía. Están en todas las charlas, se conectan a todas las reuniones, oran por los enfermos, pero no se acercan a Jesús para pasar tiempo a solas diariamente con Él. Hay gente que su relación con Dios se acaba cuando deja de pedir cosas. Es como si usted con su esposa solo se hablaran para mirar qué hay que comprar para la casa. Pero cuando ya se acaba eso, te quedan mudos porque ya no hay intimidad, no hay nada de qué hablar. Y esto pasa porque no sabemos realmente quién es Jesús, cuál es su misión, a qué vino y lo que Él piensa de nosotros. Incluso como líderes a veces actuamos así, como los hijos del trueno. ¿Se acuerdan de los hijos del trueno? Los que no, les voy a leer Lucas 9:51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Miren esto: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Estaban buscando casas allí para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, los hijos del trueno, fueron bautizados por esto. Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma por no abrirnos la puerta? Diciendo entonces Jesús, dice acá, entonces volviéndose él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto es muy importante. Jesús no vino a perder las almas ni a apedrearlas, vino a salvarlas. ¿Y cómo las salva? Jesús las salva por medio de cercanía con ellos. Por eso siempre que Jesús llegó a un lugar quería entrar, ¿cierto? Algunos abren la puerta, otros no la van a abrir. Y Jesús simplemente, cuando alguien le abre la puerta, no manda fuego. Simplemente, ¿cómo termina esta historia? Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? El problema es que para los que no abrieron la puerta, van a tener que lidiar el de por qué no le abrí la puerta a Dios. ¿Por qué perdí la oportunidad de que Él entrara? ¿Por qué perdí esa oportunidad? ¿Por qué perdí la oportunidad por no acercarme a Él? Iba a Jerusalén. Eran los últimos milagros que podía haber hecho. Yo quiero contarles una anécdota. ¿Saben que yo casi pierdo la más grande oportunidad de mi vida por sentirme indigno? Fruto de ese pensamiento que una vez me atacó, casi evito la cercanía a la mujer que hoy hace 22 años es mi esposa. ¿Y saben por qué? Porque yo cuando conocí a Caro, ella era muy popular en la iglesia. Hace 25 años todavía, bueno, es conocida. ¿Alguien conoce a mi esposa? En ese tiempo allá era súper conocida porque era una muy buena líder, exitosa y tenía muchas cualidades y aparte era profesional. En ese tiempo escribía en una revista famosa allá en Colombia y me gustó mucho, me impactó su forma de ser, cómo hablaba, cómo lideraba. Y entonces cuando a uno le gusta a alguien, ¿qué es lo primero que hace? Comenzar a preguntarle a un poco de gente: ¿usted qué cree? Si usted me ve a mí con ella, ¿usted cree que yo tengo posibilidades ahí? Y me encontré dos grupos de amigos. Unos que eran los más espirituales me decían: tú no vas a poder llegar a ella. Ella no te va a poner atención. Ella está para otros niveles. Alguien me dijo así, ni les voy a decir que fue mi líder en ese tiempo, pero no les quiero decir eso. Ya se los dije. Bueno. Incluso el papá de ella me dijo en un comedor: ella necesita un profesional, no alguien como usted. Y se paró y se fue. Mi suegro, que hoy me ama tanto que no puede ir sin mí. La mamá le decía: usted necesita a alguien adinerado. Yo iba camino a la prosperidad. No. Y ese fue el primer grupo de personas que yo consulté, a los que yo pensé que veían algo en mí y vieron fue: no eres digno, no te la mereces,
ella está en otros niveles, ojo. Pero vieron otros amigos que tal vez sabían esa verdad, pero me vieron con gracia y me dijeron, ¿sabes qué? Con acercarse no pierde nada. Y si oramos, y si el Señor tal vez le abre mejor dicho, le cierra los ojos a ella. Y gracias a Dios por esos amigos que hasta hoy los tengo. Los que dicen, sabes que tal vez no tengas lo que necesitas, no tienes lo que te falta, pero el Señor sí lo tiene y lo va a poner en ti. Amén. Entonces quiero hablarte de algo importante ya para terminar. La diferencia entre un discípulo de Jesús de alguien que no lo es solo una cosa, la cercanía. Todos los discípulos de Jesús eran muy cercanos a Él. Recuerde en Mateo 28:19 la gran comisión. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. Quiere decir ir y hacer personas cercanas a Jesús, que les guste estar cerca de Él. Y la razón es porque solo en la cercanía con Jesús, en la intimidad con Él hay transformación. Las cadenas se rompen, los velos se caen, aparece el gozo solo cuando tú eres cercano de Jesús. Hay gente que intenta romper con el pecado y todo lejos de Jesús, nunca lo vas a poder hacer. Solo caminando con Él, eso se comienza a dar. Entonces, cuando hablamos de discipular a alguien es enseñarle simplemente a caminar con Jesús. ¿Cuántos van acá a una célula? ¿Tu célula te enseñan a tener una intimidad con Jesús, a estar con Él? Por eso es triste, lo triste de la historia del centurión es que realmente más allá de que Jesús sanó a su siervo, no sabemos nada más del centurión. No sabemos si fue salvo, la Biblia no lo dice. Solo sabemos que recibió su milagro y que fue tremenda su fe y que el Señor dijo, no he visto fe como la de él, pero igual que los 9 leprosos se fueron con su sanidad, pero no sabemos si terminaron sanos en el infierno. Mientras que el que tuvo cercanía realmente tuvo el milagro, pero tuvo lo más importante que el milagro, fue salvo. Tu milagro es algo temporal, pero tu sanidad afecta a la eternidad. Ahora, contrario al centurión, y ya para ir terminando, si me ayuda el piano, pensemos en Pedro. Que además de que su fe en Jesús lo llevó a llenar su barca de peces, porque cuando Jesús le dijo, bota la red, él tuvo que creer en la palabra. En tu palabra echaré la red, y voltó la red, y se llenó de peces su barca. Y él hubiera podido decir, tremendo Jesús, gracias por llenarme las redes, ahora puedo montar acá mi emprendimiento de pescadería y chao. Pudo haber decidido eso, pero Pedro tuvo aún por encima del milagro, como más importante, dejarlo todo y seguirlo a Él, conocerlo a Él. Y yo quiero que piensen eso. Claro que Pedro se sentía indigno también, pero el acto de que Jesús viniera a él para ayudarlo, lo impulsó a caer de rodillas ante Jesús como su única esperanza de cambio. Y fruto de ese acercamiento de Pedro con Jesús, él alcanzó 2 cosas que solo alcanzan aquellos que andan con él. ¿Quieren saber cuáles son? Lo primero que Pedro alcanzó fue transformación. Dios cambió su nombre. En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, que significa caña, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, para los judíos el nombre marca la identidad, por eso Dios le cambió a Jacobo a Israel, a Abraham a Abraham. ¿Qué significa caña? Algo que se rompe, que se dobla fácilmente, y tal vez así era Pablo, indeciso, inseguro, con problemas emocionales, parecía fuerte pero no lo era tanto. Y el Señor dijo, pero cuando camines conmigo, ahora serás Pedro, serás una roca, serás firme, tendrás carácter. Un día vas a decidir morir de cabeza, como yo en la cruz, porque no vas a ser indeciso en si me sigues o no, me vas a seguir y vas a predicar, vas a ser una roca, un apóstol. Y eso es lo que pasa cuando caminas con Jesús, hay una transformación. Pero ¿saben también qué hay cuando caminas con Jesús? Propósito. Dios lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante vas a seguir siendo pescador, pero vas a ser pescador de hombres.
Y hasta el día de hoy, Pedro sigue ganando almas. Yo también veo puedo darles el ejemplo en estos 4 minutos que me quedan del hijo pródigo. Una cosa es lo que el hijo pensaba cuando estaba lejos. ¿Qué pensaba el hijo? ¿Alguien se acuerda qué pensaba el hijo? Lo mismo que el centurión. Lucas 15:20 dice, 21, y le dijo al padre: he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué tremendo. ¿Cómo afecta esto? Pero ¿cuál fue la respuesta del padre? Si ustedes leen, él quería decirle al padre, porque eso lo había pensado: no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. Pero si usted lee la historia, el papá no lo dejó terminar la frase. Se acercó, es más, él venía, ¿y quién corrió hacia el hijo? ¿Quién corrió? Corrió hacia el indigno, corrió el padre. Y cuando él estaba preparando su discurso, que sonaba muy especial: no quiero ser hipócrita, no me pongas como tu hijo, yo creo que el papá llegó y lo abrazó y le puso la mano sobre su boca y le dijo a los que están al lado: ¿saben qué? Sacad el mejor vestido y ponedle un anillo en su mano y calzad sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo y comamos y hagamos fiesta. La cercanía con Jesús te devuelve tu identidad y tu posición que perdiste en el huerto. Amén. La palabra dice que Jesús vino sabiendo que éramos pecadores. Dice Romanos 5:10 que éramos enemigos de Dios. ¿Qué puede ser peor que un enemigo? Pero Él vino. Jesús fue enviado con el único fin de que restauráramos la amistad con Dios por medio de una relación personal con Él. Por eso no podemos olvidar nunca que no es suficiente creer que Él es poderoso y no tener una relación. Ese problema lo tuvo Santiago con la iglesia. Por eso les escribió: ¿tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no por el hecho de creer que Dios existe me hace ser un cristiano, como por el hecho de meter una bicicleta en un parqueadero no la vuelve un auto. Tú puedes creer en Dios, genial. Los demonios también creen y tiemblan y saben Biblia. ¿Sabían eso? Les dije: no, lo que los hace usted es algo que los demonios nunca van a poder tener relación, porque por los demonios nadie vino a redimir a ninguno, todos están condenados. Pero a ti y a mí, los indignos, sí vino el Señor para que no solamente creamos en Dios, sino podamos tener una relación con Él. Para eso quiero volverte a preguntar: ¿qué relación tienes con Él? La relación como la del centurión, donde buscas que Él ayude a los demás, porque hay gente que solo busca a Dios para orar por otras personas porque se creen indignos de que oren por ellos. Yo creo que si el centurión hubiera sido el enfermo, se muere. ¿Saben? Esa relación de fe sin cercanía incluso es la relación que muchos líderes van a tener en los últimos tiempos. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, Dios, nos usaste, ¿recuerdas? Creíamos en el poder tuyo y nos usaste tremendamente. Pero el Señor, ¿saben qué dice? Calma. 23. Y entonces les diré: les declaré, nunca os conocí. O sea, creyeron en mí, lo que parece, pero nunca entraron a buscarme, nunca tuvieron intimidad conmigo. Apártense de mí. Miren, yo quiero dejarles este salmo. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Si tú decides buscar a Dios de verdad, Él está cercano a tu vida. Nuestra tentación siempre es buscar mediadores. Qué bendición esas personas que nos comparten la palabra. Pero ¿qué vas a hacer el día que no haya nadie a tu lado? Tienes que buscar a Dios, no hay mediadores. Dice 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si quieres acercarte a Dios, busca acercarte a Él por medio de Jesucristo. Tener una relación con Jesucristo, estar en Él. Pero pequé. Bueno, mira lo que dice 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Entonces, si pecaste, corre a buscar al Señor, habla con Él.
búscalo, arrepiéntete. Miren, de verdad voy a terminar con esto. Dicen que los pastores no hay que creerles cuando dicen que último punto, pero yo creí que eso no era verdad. Pero bueno, ¿qué hacemos? Somos así. Estos días me pasó algo tremendo. Hace como una semana llegué a la casa a la 1 de la mañana y yo tenía una incomodidad en mi vida. ¿Y saben qué era? Hambre, porque no cené nada. Es que hace uno cuando llega a la casa y ya no hay abierto nada, sobre todo un lunes, pues saca el celular uno y busca en la aplicación de pedidos ya, ¿no? Y comencé a buscar todo cerrado y había uno abierto de sándwiches, y pedí uno. Llamé y pedí uno. Y en la aplicación se muestra cuando la moto sale y el recorrido estaba lejos. Y yo ahí pegado a esa moto y yo haciéndole fuerza para que llegara. Está a 3 cuadras, pero ¿por qué se detuvo si son las 2 de la mañana? Bueno, cuando sonó el timbre me dio una alegría y bajé y abrí la puerta y lo vi a él con su chaquetica roja en medio de la lluvia, ¿sí? Con su paquete. Y yo, uy, tremendo. Saqué y le di una ofrenda, o sea, le di la propina y le cerré la puerta y entré. Y pensando en eso, yo hoy o ayer pensaba que esa es la relación, así tratamos al Señor. En la necesidad más difícil buscamos la aplicación, la Biblia. Alzamos el teléfono de la oración. Señor, necesito una idónea, necesito un trabajo, necesito dinero, necesito algo, lo que sea. Y comienzas a orar, ¿no? Y el líder te dice, ya viene cerca la bendición, ya viene la moto. Y de pronto aparece Jesús en tu puerta y te pones feliz, pero no porque Él llegó a tu puerta, sino porque en sus manos tenía el paquete que necesitabas. Y entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta y le damos el pacto, la ofrenda, el diezmo, que está bien. Y el Señor, bueno, ¿y puedo entrar? No. O sea, esto me lo como yo en mi mesa solito. Y le cerramos la puerta. Y yo decía, eso es lo que pasa, lo que hacemos todo el tiempo. Y Jesús sigue viniendo. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo decía, Señor, ya no me importa, o sea, qué bendición es lo que me traes, pero de ahora en adelante lo que espero es que tú entres por mi puerta, así el paquete se quede afuera. Amén. ¿Cuántos recibieron hoy este mensaje? Quiero que se ponga en pie. Y yo quiero orar porque sé que en este lugar hay personas que creen en Dios. Vienen cada domingo porque creen en Dios. Y sé también que hay personas que creen que Dios es poderoso para sanar a su esposa, a su esposo. Yo lo sé. Pero también sé que esas mismas personas llevan tiempo sin buscar a Dios, sin acercarse a Él. Porque justo cuando Dios viene a hablar contigo, tú mandas un mensajero llamando excusa. Hoy no puedo orar porque me tengo que ir a trabajar. Pero la verdad de eso es que sientes que si vas a entrar, Él no va a estar ahí, porque te sientes indigno. Y yo te invito a que leas la Biblia, que hoy leí un pequeño fragmento de la palabra. Pero si tú ves la vida de Jesús, Él anhela encontrarse contigo. Justamente vino por ti, por los que los demás o tú mismo crees que eres indigno. Justamente por Él vino. No vino por los sanos, sino por quienes, por los enfermos. Entonces yo quiero que hoy seas como Pedro, dejes ese pensamiento a un lado que tuvo el centurión y puedas, Pedro dice la Biblia que él cayó de rodillas y dijo, Señor, tú has venido, me has ayudado porque tú me amas y yo te necesito a ti. Él agradeció el milagro de los peces, pero después siguió a Jesús. Y yo quiero orar por aquellos que hoy toman la decisión de seguir a Jesús. Jesús vino, esos son los discípulos favoritos de Jesús. Pero no pierdas la oportunidad. Yo no sé si alguien vino acá por primera vez. ¿Alguien vino por primera vez? Yo quiero invitarte a que te acerques hoy. Tal vez estoy ganando, pero no me siento, no. Te acabo de predicar. Dios te estaba esperando hoy acá.
Porque había gente que le costaba venir a la iglesia, había gente que le habían invitado mucho tiempo y decía, es que no me siento digno, fallé, en mi casa las cosas están terribles, ¿cómo voy a ir a la iglesia así? Pero el Señor hoy los estaba esperando, ¿sí? Así que yo sé que este mensaje fue preparado especialmente para ustedes, ¿sí? Y la transformación va a suceder cuando caminemos con Él diariamente. Así que yo quiero que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a hacer esta oración. Vamos todos a hacer la oración porque quizá haya alguien acá que no ha venido por primera vez, ya viene tiempo viniendo, pero todavía se cree indigno y no se ha podido acercar a Dios. Yo quiero que hoy, que Él es el único mediador frente al Padre, hoy tú hagas esta oración también. Señor Jesús, te doy gracias hoy por esta palabra. Gracias, hoy reconozco que tú me amas, que tú viniste a salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados. Te pido que tu sangre preciosa me limpie y que tú me des vida eterna, Señor. Pero te pido en esta noche que me enseñes, en esta mañana, perdón, a caminar contigo. Dame un corazón dispuesto a buscarte cada día, a sentarme a la mesa contigo. Hoy te abro la puerta de mi vida para que entres y nunca más salgas. En el nombre de Jesús, amén y amén.